Bonjour à tous, aujourd'hui, le 10 juin, on va travailler à propos des verbes mettre et prendre, à propos aussi des sports et à propos des sustantifs irréguliers, ¿ok? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre los verbos mettre, poner y prendre, coger, algunos deportes nuevos, ¿de acuerdo? Para ampliar vocabulario. Y finalmente veremos también algunos sustantivos irregulares, ¿de acuerdo? Que hacen su forma femenina de manera irregular. Bon, on commence par les verbes mettre et prendre. En la columna de la izquierda tenéis el verbo mettre, que ya hemos dicho que es poner. Como veis son irregulares ambos verbos, ¿de acuerdo? Pero dentro de su irregularidad, pues mantienen una pequeña regularidad. Bon, on va les voir. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Como veis, os he marcado en amarillo las dobles consonantes, ¿de acuerdo? Si os fijáis un poco, en las tres últimas personas, nosotros, vosotros, ellos, se recupera la doble consonante del verbo en infinitivo. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues las tres últimas personas son bastante irregulares. ONS, EZ, NT, que es lo que vemos siempre en los verbos irregulares. ¿De acuerdo? On passe à la colonne de droite. Pasamos a la columna de la derecha. Et on a le verbe prendre, que ya hemos dicho que es coger. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. De nuevo, aquí os indico en amarillo la doble consonante, ¿de acuerdo? Una vez más, vemos como les personnes, nous, vous et il, pluriel, nosotros, vosotros, ellos, mantienen la terminación de los verbos regulares, ¿vale? Esa es un poco la parte regular dentro de la irregularidad de los verbos. D'autres choses a voir, otras cositas que también podemos tener en cuenta, las dos primeras personas, en ambos casos, terminan en S, ¿vale? Y en el caso de las personas il, elle et on, vemos como il met termina en T, il prend termina en D, como sus formas en infinitivo. ¿De acuerdo? O sea que si le damos un par de vueltas y reflexionamos un poco sobre las formas de estos verbos, nos damos cuenta que sí, que son irregulares, pertenecen al tercer grupo, pero que sin embargo tienen un petit côté, una pequeña postura de regularidad, ¿de acuerdo? Dentro de su irregularidad siempre, ¿vale? Bon, on passe très vitement au sport. On a le surf, le vélo tout-terrain, le deltaplane, l'escalade, le kayak de rivière ou de mer, la plongée, le saut en parachute, le rafting et l'acrobranche. Bueno, estos deportes que os propone vuestro libro los presentan como deportes de aventura, ¿de acuerdo? Deportes así más extremos. Alors, on a le surf. Bueno, vamos a centrarnos sobre todo en los que no se entienden tan bien, ¿vale? Le surf ya sabéis que funciona, o sea, es igual en español, el surf. La escalada, ya imaginaréis que es la escalada. Le kayak es exactamente igual en español, el kayak, ya sea de rivière, del río, u de mer, de mar. El kayak, ya sabéis, esta barca que es así alargadita, que van con los remos, etcétera, etcétera. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? La plongée, que sería el submarinismo. Le saut en parachute. Pista chute es caída. Parachute, paracaídas, ¿de acuerdo? Sería saltar en paracaídas o el salto en paracaídas. Le rafting, el rafting, que es pues descolgarse de una pared, de una montaña e ir bajando. Y he dejado para el final le deltaplane, que sería un poco pues como la ala delta, ¿de acuerdo? Que no sé si sabéis lo que es. Es una estructura triangular con una barra metálica de la que pues te cuelgas, te encaramas y te tira al vacío. Entonces lo que sería la parte triangular, que es una vela, nos hace planear, ¿de acuerdo? Planear en el aire hasta que llegamos a tierra, ¿de acuerdo? On a aussi le vélo tout-terrain, que podríamos decir que sería como ciclismo de montaña, ¿vale? Con las mountain bike, etcétera, con los cascos, bla, bla, bla. Et dernièrement, l'acrobranche. Bueno, l'acrobranche es cierto que es un deporte que aquí pues, no se practica demasiado. Y os he puesto aquí una imagen para que lo veáis.
sería un poco el arborismo, sería su traducción, pero básicamente muchas empresas que se dedican a esto lo venden como aventura en los árboles, ¿de acuerdo? Básicamente, como veis, disponen de cuerdas y partes de madera. La persona lleva un arnés y se encarama de estas cuerdas. Entonces va pues de árbol a árbol, pues tiene que pasar una serie de pruebas. Muchas de ellas, por ejemplo, para terminar de bajar del árbol, lo que hacen es que tienen una tirolina. Entonces se engancharía el arnés al cabo metálico y ya pues te tiras al vacío en la tirolina, ¿vale? Esto sería l'acrobranche. Bon, on va continuer avec les noms irréguliers, es decir, los sustantivos irregulares. Los sustantivos que os han puesto aquí pues tienen que ver con la temática de nuestro tema, ¿de acuerdo? Que son los deportes. Alors, on a un sportif, un deportista, des sportifs, avec S, serían unos deportistas, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar sobre todo en las terminaciones, que es lo que nos interesa. Un sportif, une sportive, un joueur, un jugador, une joueuse, una jugadora, un surfeur, une surfeuse, un surfista, una surfista. En castellano no hay diferencia entre el femenino y el masculino, no hay marca, quiero decir. Un démoniteur, une démonitrice, un monitor, una monitora. Un campeur, un campista. Une campeuse, una campista, volvemos a lo mismo, aquí no hay diferencia en español. Y finalmente, un cycliste, une cycliste, un ciclista, una ciclista. En femenino, como vemos, una vez más se mantiene la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir un poco lo que viene aquí y tenerlo un poco más estructurado, os he puesto aquí a la derecha cómo serían las terminaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sustantivos que terminan en IF, como sería el caso de sportif, deportista, pasaría en femenino a IVE, I-V-E, sportif, sportive. En el caso de EUR, E-U-R, tenemos dos alternativas. Por un lado tenemos euse, como sería en el caso de joueur, joueuse, y trice, trice, como en el caso de moniteur, monitrice, ¿vale? Entonces, la mayoría de los sustantivos que terminan en EUR harán su forma en femenino como euse, ¿de acuerdo? Pero hay una pequeña parte en la que EUR pasa a ser trice. Se da sobre todo, esta situación se da sobre todo en las profesiones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero vamos a terminar con la lista primero. Y finalmente, on a ist, como en el caso de cycliste, que pasa, o sea, que se mantiene, mejor dicho, como ist. Un cycliste, une cycliste, ¿vale? Esta sería como nuestro cuadro resumen, ¿de acuerdo? Para no liarnos demasiado. Vale, ahora los ejemplos que yo os he propuesto, que los tenéis abajo, os he propuesto juif, que sería judío, ¿vale? Una persona que profesa la religión judía, y juive, que sería su femenino, judía, una chica que profesa la religión judía, ¿de acuerdo? No las de comer. Como terminación euse, tenemos menteur y menteuse, que sería mentiroso y mentirosa. Y como y trice, tenemos acteur, actrice, ¿de acuerdo? Esto era lo que os decía yo de las profesiones. Se ve mucho en las profesiones artísticas. Por ejemplo, producteur, productor, productrice, productora, directeur, directrice, director, directora, ya sea un director de una institución, por ejemplo, ¿de acuerdo? Rocío, que es nuestra directora, sería notre directrice, ¿de acuerdo? Bon. Pour aujourd'hui ça va. Para hoy, con esto ya podemos hacer las tareas, ¿de acuerdo? Y poco más tengo que deciros. Si tenéis algún tipo de duda, pues siempre me podéis comentar, ¿de acuerdo? Os mando un abrazo y que os cuidéis mucho, mucho.